Juan Manuel Marcos, rector magnífico de la Universidad del Norte, profesor Dr. Alain, director de Relaciones Internacionales, Dr. Daisy Ruiz, licenciada Lourdes Ríos, miembro del cuerpo diplomático, autoridades presentes, a toda la concurrencia. Tuixabe Careje, Ayugo Pejarepe, Amoma y Querido, Etia Poguazú, que era Gunter Árabe, a Evagina Guajara, Juan Manuel Marcos, en Pocue, castellano, a Peña Coaga Video y Mago Guaranime, a Peña Cojareje, era Lourdes Río González, Pe Aranduca, Oseba, Tuixamba, a Tuixamba, el cuerpo y Timota Guaranime, Coñanetame, Ambuete Tamo Piare. Anga pe Guarani que Saramo, Oñemo Bate Guazú, a Iñasayo Parupiete, Ima, Etata Pisa, Oñe Suyepeo, Oñe Jabuere Guarani, Oñe Yurupete, Yepeo, Oñe Jabuere Guarani, Oñe Yahey, Secuela, Oñe Jabuere Guarani, Amba Isaba, Oanga Yahesa, Pe Ara, Iñambueña, Guarani, Emma, Oanga pe Guarani, Ejerce Saramo, Oñemo Bate Guazú. Decía en guaraní que para nosotros, para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, es una circunstancia muy especial, esta una noche histórica, como las que viene viviendo el guaraní en estos últimos tiempos. Tiempos de reivindicación para una lengua que por mucho tiempo fue marginada, discriminada, postergada, reducida. ¿Cuántos paraguayos, cuántas paraguayas tuvieron que arrodillarse por hablar guaraní, tuvieron que recibir un yurupete, el golpe en la boca, un golpe exclusivo para el guaraní hablante, tener que recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, hablamos una lengua como pocas perseguidas, sin embargo extraordinariamente beneficiada en este tiempo con grandes acontecimientos, y como borrar un tiempo negro y en su lugar abrir un cielo con mucho sol, con un hermoso día. Es como un nuevo amanecer. Y no podemos dejar de reconocer este gran acontecimiento que se da con Gunter Árabe, el invierno de Gunter, versión original del profesor Dr. Juan Manuel Marcos, que con 32 traducciones aproximadamente se universalizó. Y yo creo que el gesto más noble que tuvo el Dr. Marcos de hacer esta traducción al guaraní, lo descubre él como un gran paraguayo, como un amante de la identidad de nuestro país, con la cual él está plenamente consustanciado hace mucho tiempo. Varias de sus obras, si no guaraní, refieren al guaraní, refieren a la cultura del Paraguay. Únicamente se puede crecer desde adentro hacia afuera, y un poco la demostración que él nos hace con esta obra, yo creo que es un ejemplo para muchos otros escritores de gran valía, de gran renombre, como el profesor Dr. Juan Manuel Marcos. Hoy el guaraní es idioma del Mercosur, es idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur, Parlasur, desde este año. Se calcula que existen aproximadamente 10 millones de guaraní hablantes en la región, Paraguay, Argentina, Brasil, una parte pequeña de Uruguay, Bolivia. Hoy está presente en Internet, tenemos Wikipedia guaraní, estamos trabajando en la traducción del navegador Mozilla, Firefox, Aguará Tata, Firefox, Aguará Tata, nombre guaraní para un proyecto probablemente impensable un tiempo atrás. Del mismo modo, Google tiene en su interfaz traducida a muy pocos idiomas en el mundo. Si no estoy equivocado, 110 idiomas son los que ha utilizado Google para traducir la interfaz. Existen 6.000 lenguas en el mundo. Entre las 110 lenguas privilegiadas está guaraní. Se enseña en grandes universidades del mundo, partiendo de aquí cerca, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Pablo, en los Estados Unidos, donde el doctor Daisy Ruiz tiene un gran protagonismo hace mucho tiempo en la promoción del idioma guaraní. Yo creo que él, como muy pocos, tiene ese gran merecimiento de parte también del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ese reconocimiento, por ese gran trabajo que está haciendo de dar a conocer al Paraguay y dar a conocer al guaraní. Termino agradeciéndole al doctor Luis
al doctor Manuel Marcos, que vino diciendo algo que alguna vez dejamos los novios en el interior del país. Venía yo sentado al lado del Señor, guaraní adelante, y me describía la difícil situación de su hijo que iba a la escuela. Y creo que él resumió en 6, 7 palabras, a lo mejor lo que un filósofo de la educación tardaría 200 páginas. Él lo único que me dijo fue la serapia y que la escuela fue la escuela de Cristo. Mi hijo va a la escuela, está en la escuela, pero la escuela no le entró, no le llegó. ¿Y cuál es el problema más delicado? El 40% de la población de Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. 87% del Paraguay habla o entiende guaraní. Bienvenido, doctor Marcos, con este gran aporte que reivindica los derechos humanos y los derechos lingüísticos de la ciudadanía del Paraguay, sobre todo los guaraní hablantes tanto tiempo postergados. Es nuestro reconocimiento más importante para hacer. Agradecer infinitamente, doctor. No es la tenemos la lengua guaraní la que le queda profundamente agradecer a usted, a la doctora Lourdes, por la traducción que hizo, y a este gran amigo que es el doctor Tracy Ruiz, incansable promotor de guaraní en los lugares donde él frecuenta. Y no quiero dejar de mencionar un poco al nexo de todo, en el caso nuestro, para asociarnos a esta feliz noche, acá el doctor Alain Sainz, que es el director de Relaciones Internacionales, sin cuya ayuda este proyecto a lo mejor no se hubiera podido completar. Muchas gracias, doctora Alain, por su gentileza. En el nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, quiero brevemente, ya que dije lo que tenía que decir, hacer entrega de unos testimonios muy especiales que tenemos esta noche para quienes integran la mesa. En nombre de nuestra institución, por aquello de que, primero las damas, queremos entregarle